Aleluya, sean todos bienvenidos a este estudio bíblico, capítulo 21 del libro de Mateo. Estamos estudiando la Biblia verso por verso y hoy vamos a estudiar cosas poderosas e interesantes en la palabra de Dios, las cuales nos ayudan a entender, comprender la voluntad, la intención de Dios en nuestras vidas, cómo debemos caminar, cómo debemos vivir conforme a Él, lo que Él nos ha enseñado. Capítulo 21 del libro de Mateo, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: de cierto, decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Aleluya. Oiga bien, esto dice específicamente aquí que el Señor lo hizo para que se cumpliese la escritura. El profeta había dicho que Jesús fue profetizado cientos de años atrás, que Jesús iba a venir al pueblo en un asna, en un burro. Recuérdense que el pueblo de Israel esperaba al Mesías en un caballo, porque un caballo representa un hombre de guerra, un militar, un líder político que venía a libertarlos a ellos de la esclavitud o de la opresión del imperio romano. ¿Yes? Pero el Señor entonces, sabiendo todas las cosas y conforme su vida debía ir a las escrituras, Él dice: vayan y busquen este pollino, busquen este burro. Y si alguien le dijere, ¿verdad?, ¿qué hacen? Porque no le pertenecía a Él. Díganle que el Señor lo necesita. Aleluya. Y esto vemos cómo se cumplió. Por eso está escrito en el Nuevo Testamento de que estos hombres, los discípulos, vieron ocularmente y testificaron de cómo las escrituras se cumplieron delante de sus ojos. Y claramente alguien pudiera decir: pero seguro Jesús lo hizo porque ya Él lo había visto en el Viejo Testamento. Mas sin embargo, esa profecía era algo que era un misterio, estaba escondido, y el Señor viene y da cumplimiento a ella. La cosa es que no solamente hay una profecía como esta, hay cientos de ellas las cuales el Señor cumplió, y para un solo hombre cumplirla es imposible. Solamente Jesús llena la característica de las profecías dichas. Y esto comprueba la veracidad de la Biblia. Esto comprueba que la palabra de Dios es real y que es sobrenatural. Porque solo Jesús pudo cumplir estas profecías. Versículo 6 dice: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, siempre en obediencia a su maestro. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Aleluya. Esto sucedió cuando Jesús iba a entrar a Jerusalén una semana o
4 días antes de ser crucificado. Jesús entra un domingo en la iglesia católica, ¿verdad? Se dice el Domingo de Ramos. Se celebra cuando el Señor Jesucristo entró a Jerusalén. Era ya la última entrada a Jerusalén para celebrar la Pascua, la fiesta, incluso cumpliéndose proféticamente que en la Pascua, el día que Moisés mandó a celebrarla, fue profético, y ese mismo día Jesús murió para redimir nuestros pecados. Y los jóvenes, las mujeres, los hombres que estaban allí reconocían que Él era el Mesías, el Rey, que era descendiente del linaje de David, el Rey prometido. Por eso el título aquí está: al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, que es una palabra que quiere decir sálvanos. Hosana quiere decir sálvanos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Reconociendo que ellos estaban diciendo: nuestro Salvador ha llegado. Mas sin embargo, esto era un grupo de hombres y mujeres, publicanos, prostitutas, los del vulgo, ¿verdad? Pocos fariseos que también habían creído, pero a escondidas. Y el Señor hace su entrada triunfal para salvar a la humanidad. Aleluya. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y fíjese que aquí dice la palabra profeta. Porque a pesar de que lo reconocieron como el Mesías, aquí enfatiza que Jesús no solamente vino como Mesías, sino como profeta. Porque Moisés profetizó y le dijo a Israel: Dios va a levantar a uno como yo. Moisés, que había visto la visión en el monte, que había visto al Mesías, a Dios encarnado, dijo: Dios levantará un hombre como yo, un profeta como yo. Y si usted ve la vida de Moisés, es muy similar a la de Cristo. Nacido y perseguido para ser matado, un libertador que sacó al pueblo de la esclavitud. Eso es Cristo para nosotros. Entonces, por eso tenía que mencionarse y reconocerse aquí que Él vino no solo como el Mesías, no solo como el Hijo de Dios, no solo como el Salvador, sino como el profeta, un vidente, uno que sabía la voluntad de Dios y hablaba de parte de Dios. ¿Yes? Y la misma gente, al preguntar, los que estaban allí reconocían y decían: este es el profeta. Porque oiga bien, los judíos, para que usted sepa este dato, los judíos aún no entienden que Jesús venía como Mesías, como profeta, como Salvador, como Hijo de Dios, en estas 4 oficinas o en estas 4 formas o facetas. Ellos entendían que el Mesías es uno y el profeta es otro. ¿Entienden? Por eso era necesario mencionarlo aquí y destacarlo. Hasta el día de hoy ellos creen que el Mesías es una persona y que el profeta del cual Moisés habla es otro. Por eso muchos en las escrituras, en una parte del evangelio, no me acuerdo dónde, decían y preguntaban: ¿quién es este, el profeta o el Mesías? Mas sin embargo el Señor venía en estas cualidades: como profeta, como Mesías, como el ungido de Jehová, como el Hijo de Dios, como el sacrificio, el Salvador del mundo. Que los 4 evangelios específicamente destacan a Jesús en estas 4 formas: Salvador, Rey, Mesías, el Hijo de Dios. Y mientras Jesús entraba entonces, en el versículo 12, oiga lo que dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está,
Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Jesús, en su celo por la casa de Dios, y sí se puede tener un celo santo por las cosas de Dios, no un celo como hay entre parejas, un celo mal habido, un celo producido por un espíritu. El celo es un espíritu mayormente desenfrenado, loco, sino que Jesús muestra celo en que Él ve que la casa de su Padre está siendo vandalizada, está siendo un comercio. Los hombres han hecho un comercio de esto. En este tiempo de la Pascua era un tiempo donde todo Israel estaba llamado a venir a Jerusalén, a hacer sacrificio y a celebrar la Pascua. Entonces, ¿qué pasa? Ellos sabían que venían diferentes judíos de diferentes lugares que tenían diferentes monedas, y en el templo había una moneda con la cual tú podías comprar o hacer cosas. Ellos sabían que ellos necesitaban cambiar dinero, como hoy cambiamos dólar por peso, peso por peso mexicano y así. Entonces ellos ponían en el mismo templo la gente para que no tuvieran que ir a otro lugar, y suena como conveniente, suena como bien que una persona aquí venda. Si yo necesito una paloma para sacrificarle al Señor, o si yo necesito una oveja para sacrificarla, suena conveniente que yo aquí mismo, donde la persona va a venir a entrar al templo, yo le facilito ese servicio. Pero el Señor no lo vio así. Y eso nos da una enseñanza a nosotros: no comercializar con lo de Dios. Siempre tengo que hablar de esto, no es por vanagloria, sino porque estoy en esto. Yo tengo un canal de YouTube y mucha gente me dice, han comentado, ¿por qué tú te lucras con lo de Dios? Yo le digo, no es lucrarse. ¿Qué quieres que haga? Dios me llamó a predicar el evangelio, yo tengo que hablar la palabra. Y ellos dicen, ¿por qué tú pides esto? ¿Y por qué yo no pido nada? Simplemente que el orden de Dios está establecido y hay gente que le molesta. Pero estas personas, el Señor no lo vio así, sino que les dijo, ustedes han hecho de mí, de la casa de mi Padre, una cueva de ladrones. Usaron el sistema que Dios había establecido para comercializar, para hacerse de dinero, para buscar un beneficio. Y eso a Dios no le agrada. Dios conoce la intención de tu corazón si tú predicas por dinero. Y créame que la tentación y los pensamientos llegan. Si yo le digo que yo no he tenido tentación y pensamiento de cómo comercializar con 1,5 millones de seguidores que yo tengo allí, yo pudiera hacerlo. Yo pudiera hacer muchas cosas. Pero la intención del corazón Dios la ve. Dios sabe. Entonces a Dios no le agradó esto, y el Señor en su celo se enojó. Hay cristianos que creen que enojarse es pecado. Un enojo santo por el celo de Dios, el Señor aquí nos demuestra que es justo. El Señor, imagínate el Señor, mucha gente diría, pero mira el Señor violento, y tirando, volcando las mesas. Ni siquiera le advirtió, ni siquiera le dijo, miren, porque ustedes... No, el celo de Dios le consumía. Incluso había sido profetizado en los Salmos: el celo de tu casa me consume. Y el Señor tumbó las mesas, abrió las cajas de las palomas para que se fueran volando, abrió las rejas de las ovejas y las echó fuera. Y echó fuera a todo el mundo. Un hijo. Eso muestra celo por la casa de su Padre. Y eso estamos llamados a nosotros. Nosotros los cristianos muchas veces no defendemos al Señor como debemos, porque confundimos la justicia con el amor y la humildad. Porque el cristiano está llamado a paz, sí, pero hay momentos que hay que defender la palabra de Dios. Usted ve a los judíos y a los musulmanes que cuando ellos escuchan que tú hablas en contra de su Dios, rápidamente van y lo defienden con enojo.
Y nosotros permitimos en la película de Hollywood y en el mundo entero que el nombre de Jesucristo sea blasfemado como nada. Y la gente dice lo que sea de Jesús y toda cosa dice. Y nosotros callados no decimos nada. En vez de decirle, how dare you, ¿cómo te atreves tú a blasfemar de mi Dios? El creador de los cielos y la tierra, el que te tiene vivo a ti. Y tú hablando mal del Señor, burlándose. Ahí salió un Lil Nas, no sé si lo conocen, un rapero famoso, vestido de Jesucristo o vestido de diablo, no sé, y bailando de que encima de Jesús. Un hombre disfrazado de Jesús y él disfrazado de demonio y él bailándole encima. Una blasfemia. Y el mundo como que no es nada, el mundo lo celebra. Y no saben que están trayendo maldición sobre su vida. Y que un día le van a dar cuenta a Dios. Pero nosotros debemos declarar estas cosas, señalarlas, decir esto está mal. Es nuestro deber defender a nuestro Dios. Y claro, Dios no necesita defensa. Cuando digo defender, digo que debemos mostrar celo, como el Señor Jesucristo mostró celo por la casa del Señor. Que incluso sabemos que en ese tiempo el templo era donde Dios habitaba y que ahora el templo somos nosotros. El templo es este cuerpo. El Espíritu de Dios ha venido a morar aquí. Pero también tenemos un templo, un lugar donde nos congregamos, que entendemos y creemos que debe permanecer santo. Que cuando venimos a congregarnos y a rendirle culto al Señor, no venimos a hacer cosas extrañas, no venimos a hacer cosas del mundo, no venimos a introducir a la iglesia cosas mundanas. Debe haber una diferencia, porque Dios nos llama a ser santos. Y lamentablemente hoy las iglesias modernas que se ven por ahí afuera han introducido un montón de cosas que no son conforme a las escrituras. Lo que la Biblia le dice, un fuego extraño. El Señor mandó ciertas cosas que se hicieran como Él dice, y nosotros no podemos traer lo que nosotros creemos a la iglesia. Hubieron 2 hombres, hijos de Aarón, que trajeron un incienso extraño delante del Señor. Un incienso que Dios no mandó. Y suena bonito, suena bueno, que yo quiera traer algo, una ofrenda al Señor. Lo mismo pasó con Caín y Abel. Caín trajo lo que Dios no pidió. Y él creía que iba a agradar a Dios. No, traiga lo que Dios dijo. A Dios le gusta la oración, la adoración, la alabanza, el júbilo dentro de la iglesia. Traiga eso. No fuego extraño, no cosa extraña. Que ahora hay un sinnúmero de gente, reggaetón cristiano, ahora sí, trap cristiano. Si usted entiende que eso es de Dios, por usted allá, yo entiendo que no. Nosotros debemos ser diferentes al mundo. Hay cosas que yo no puedo llamarle específicamente pecado, pero dice la Biblia, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Hay una forma de la iglesia caminar, de andar, de vestir, de hablar, diferente al mundo. A la iglesia del Señor no podemos traer fuego extraño, cosas que Dios no nos ha mandado. Versículo 14 dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Vinieron a él. Siempre Mateo destaca esto. Dios, Jesús, sanaba. Cuando venían a él los necesitados, porque esta fue la asignación que el Padre le dio. Sanar a los enfermos, abrirle los ojos a los que no veían. Y cuando habla, oiga bien, de que los sanó a los ciegos y a los cojos, está hablando no solamente de algo físico, sino que también es algo espiritual, porque hay personas que pueden ser ciegos espiritualmente. Jesús es el que abre los ojos. Tú le puedes decir al Señor, abre mis ojos espirituales. Cuando usted tiene un sueño de parte de Dios, una visión, eso quiere decir que sus ojos han sido abiertos. ¿Yes? A visión espiritual. Usted puede ser un cojo espiritual.
que no avanzan. Hay cristianos que no avanzan. Y Dios necesita sanarte en alguna área de tu vida para que avances. Asimismo, sordo, hay personas sordas espiritualmente. No pueden escuchar la voz de Dios. No disciernen la voz del Señor. Y tú necesitas un milagro de parte de Jesús que te sane, que abra tus ojos espirituales, físicos y espirituales. Amén. Pero los principales sacerdotes y los escribas, y fíjese que siempre los principales, los líderes religiosos, los que creían que sabían las escrituras, los que entendían que a ellos no se les podía enseñar, porque ellos eran estudiosos de esto. Los escribas, que eran los que manuscritos de las escrituras las escribían, se sabían la palabra de arriba abajo. Eran los que siempre se lo ponían al Señor. Viendo las maravillas que hacían, y que esto sea para testificar que ellos no fueron ignorantes a los milagros que Jesús hizo, sino que ellos vieron. Y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. ¿Por qué se indignaron? Porque ellos entendían que el Hijo de David era el Mesías, y ellos no creían que Jesús era el Mesías. Porque ellos, primero, habían tantas cosas que ellos no conocían. Ellos creían que Jesús había sido nacido de fornicación, porque le fue escondido que Jesús nació en Belén, pero se crió en otro lugar, para que sea por revelación que ellos creyeran, no porque ellos averiguaran dónde había nacido Jesús. Nació en Belén porque el Mesías tenía que salir de Belén. Mas sin embargo le decían Nazareno, porque se crió en Nazaret. Entonces eso es algo que el Señor escondió de ellos. Y ellos entendían: hijo de David. ¿Cómo va a ser hijo de David? Si el hijo de David tiene que salir de la descendencia, de los hijos de la descendencia del rey David. Y este hombre viene de Nazaret y tenía que ser de Belén, de la tribu de Judá. No creían. A pesar de ver los milagros. Hay personas que pueden ver milagros y señales. Tú les puedes mostrar los videos y lo primero que dicen: no, eso es montado. Como ahora están hablando y muchos cristianos están siendo engañados del profeta T.B. Joshua, que ahora han salido personas diciendo, una cadena llamada BBC, diciendo que él era un satanista, un brujo, que él hacía los milagros que hacía porque él los manipulaba con brujería. Un hombre que fue a la República Dominicana, al mundo entero, y milagros, paralíticos se paraban, cosas sobrenaturales, que supuestamente violó mujeres, que supuestamente hizo que abortara a muchas personas, no lo dejaba dormir. Un montón de torturas que él hacía. Calumnias, engaños que el mundo trae. No creyendo. Entonces, así mismo con Jesús, no creían en él. No creían que Jesús era el Mesías. Por eso se indignaron y le reclamaron a Jesús. Tú no ves lo que esta gente está diciendo. Hosana, sálvanos, como que tú eres un salvador, como que tú eres el hijo de David, el Mesías. ¿No te da vergüenza? Y el mundo así mismo nos trata a nosotros. Nos quiere hacer sentir avergonzados de que somos hijos de Dios, que le decimos al mundo: hay un solo camino que se llama Jesús, y nos quieren avergonzar y decir: ¿cómo tú dices tú que hay un solo camino? ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees tú para juzgarme, para señalarme? No se lo han dicho. A mí me lo han dicho. Y mira la respuesta del Señor. Y le dijeron: oye lo que estos dicen. Y Jesús le dijo: sí. El Señor no negó, dijo: sí, yo sé lo que ellos están diciendo. ¿Nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Eso es un salmo.
el cual el Señor le citó allí, queriendo decir que el Señor entendía que esto no era simplemente un salmo, sino una profecía de la boca de los niños. Y cuando se trata de los niños, está hablando de aquellos que no eran doctos, aquellos que no eran los maestros de la ley, aquellos que eran ignorantes tal vez a las escrituras, pero habían creído en el Señor y le alababan y le adoraban. Pero estos que se creían doctos no podían creer, no podían ver más allá. Les fue tapada la vista espiritual para no ver al Mesías por su orgullo. ¿Sabe que hay gente que no puede ver a Cristo por más que tú se lo presentes y por más milagro y prueba, y tú le dices: Jesús me sanó, me libertó, cambió mi vida, y te dicen: no, yo no creo en Dios, eso no es real? Porque son mucha inteligencia, son mucho estudio, son muchos raciocinios, su orgullo, su ego no les permite ver a Dios. Y no es que no se lo permite, Dios no se lo revela, porque al orgulloso, al altanero, Dios lo mira de lejos. Para tú poder ver a Jesús tienes que humillarte, tienes que reconocer que Él es Dios. Y dejándolo, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Versículo 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y antes de explicar esto, aquí hay algo profético. La higuera en la Biblia casi siempre se refiere a Israel. Dios compara a Israel como una higuera. Una higuera, no sé si usted la ha visto, es un árbol que da frutos, se llaman higos, es una fruta muy buena, por cierto. Y el Señor llega, oiga, al creador de la higuera, llega a buscar fruto de la higuera y no encuentra. Es algo que Dios nos está diciendo proféticamente. Yo, el Mesías, vine a ti, Israel, que te planté como un árbol a buscar fruto de ti y no encontré nada. Entonces el Señor dijo: sécate, no se dé más fruto de ti. Dándonos a entender el Señor su juicio sobre una persona, sobre una nación. Dios te salvó, te levantó, te reveló su palabra, y Él espera un fruto de ti. Él espera el fruto de nosotros. ¿Qué son los frutos que Dios espera nuestro? Los frutos del Espíritu: amor, bondad, que amemos a Dios sobre todas las cosas, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que para Él en su viña trabajemos y tengamos frutos. Entonces, proféticamente, esto representa a Israel, la higuera, la cual el Señor por años le dio tiempo, la plantó, la regó, la edificó, una nación poderosa como le prometió a Abraham. Y cuando vino a Israel, no encontró fruto en ella. No encontró a Israel preparada para aceptar al Mesías, para creer en el enviado. Encontró una nación dura de corazón. Entonces, por eso el Señor dijo: sécate. Es lo mismo cuando el Bautista dijo que el árbol, que ya el hacha está preparada, el árbol que no da fruto se corta y se echa en el fuego. Porque el propósito de tu sembrar un árbol es para que te dé un beneficio. Y si no te da beneficio, no sirve para nada, hay que echarlo en el fuego. Asimismo, una persona, cuando no da fruto, hay un tiempo que el Señor dice: lo corto y es echado al infierno. Por eso preocúpese en el reino, crecer en el Señor y dar frutos para Él. Serle al Señor de beneficio.
Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y este pasaje tiene muchas revelaciones, la cual no tenemos el tiempo para hablar, porque el Señor simplemente con la palabra le dio una demostración a los discípulos que cuando tú tienes el Espíritu Santo de Dios, cuando tú caminas en el poder divino de Dios, a la imagen de Dios, tú puedes hablar y las cosas suceden. Esa es la prueba de que un hombre tiene poder, que cuando dice algo o habla, sucede y es bueno. ¿Cómo fue que Dios demostró su poder al crear todas las cosas? Sea la luz, se creó y fue bueno. Esa es la evidencia de poder. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Dos requisitos, el cual el Señor dice aquí. No puedes dudar. La duda es enemiga o enemigo de lo sobrenatural en Dios. Cuando tú dudas, Él está diciendo al Señor: no confío en tu palabra, no tengo seguridad de lo que tú has dicho es real. Entonces yo tengo que llegar a un nivel de conocimiento, de madurez, que yo esté convencido de que Dios es real y lo que Él ha dicho de mí y lo que Él ha puesto en mí se manifestará. El Señor dice: no puedes tener duda, sino que todo lo que pidieras al Padre, creyendo, confiando en Él, no en tu propia fuerza, en Él, sucederá. El Señor le dio esta demostración. El Señor estaba seguro de quién Él era. Él era el Señor, Él era el que tenía la unción del Espíritu Santo, el escogido. Y simplemente digo: sécate, y se secó. Ellos se maravillaron de esto y les dejó saber: ustedes también lo pueden hacer si no dudan y si lo creen. Versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo, y oiga bien, ellos le preguntan: ¿con qué autoridad tú haces esto? ¿Y por qué autoridad? Porque ellos entendían que había un orden eclesiástico. Los sacerdotes, los ministros de ese tiempo, los fariseos, tenían un orden y tenían escuelas de donde para tú ejercer el sacerdocio o para tú ejercer algún ministerio de parte de Dios, tú tenías que salir de ellos. Ellos tenían que instruirte y enseñarte. Entonces por eso él le pregunta: ¿quién te enseñó? En otras palabras, ¿quién fue tu maestro? ¿Quién te doctrinó a ti? ¿Quién te enseñó lo que tú estás enseñando? ¿Con qué autoridad? ¿Quién te respalda? El Señor me da maravillas cómo el Señor contestaba. Nosotros sabemos contestar muy diferente al Señor. El Señor le contestaba con una pregunta. El Señor no se sometía o no se dejaba manipular por lo que ellos querían llevarlo, sino que el Señor por la sabiduría del Espíritu le dice, respondió Jesús y le dijo: yo también os haré una pregunta. El Señor no nos responde y le da razón de su autoridad, sino que le dice: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, y esto es muy relacionado a lo que Jesús le quiere responder, y él le hace esta pregunta, porque la autoridad viene del Padre.
El bautismo de Juan, el Bautista, ¿verdad? ¿De dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Cuando dice del cielo, está hablando de Dios, del Padre. O de los hombres, queriendo decir, ¿fue él mismo que se llamó? ¿Fue él mismo que se puso? ¿Fue él mismo que vino a bautizar porque él tuvo un sueño y una cosa extraña? ¿O fue Dios que lo mandó? Fue del cielo. Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y esto es algo que usted ve de los fariseos, que eran hipócritas, eran manipuladores, eran personas que se dejaban llevar por las masas. Mire cómo yo digo, dicen, tememos a la multitud. Ellos mismos testifican y se condenan con su boca. La multitud creyó en él y nosotros no. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tenían a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Mas sin embargo yo creo que sí. Sino que ellos dan esta respuesta hipócritamente. No sabemos ni una ni otra. Querían estar en el medio y con Dios no existe eso. Querían estar neutro. No sabemos si fue de Dios, no sabemos si fue de los hombres. Tenía que ser una de dos. Y ellos hipócritamente no podían, por no mostrar su ignorancia, por no mostrar su falta de fe en que la misma multitud testificaba que era profeta y que era del cielo. Ellos dijeron, no sabemos. Entonces, y respondieron a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Porque si ustedes no saben si es del cielo o es de Dios, cuando yo le diga a ustedes que es del cielo, me van a decir, no sé, no sabemos tampoco, no creemos. No lo van a validar. Entonces el Señor lo deja en incógnita. Porque ellos son, como las escrituras dicen, vino Juan el Bautista, que no comía, que vivía en el desierto, que ayunaba mucho, y le decían que tiene al diablo. Y vengo yo, que me invitan a comer, y yo como y bebo vino. Y ustedes dicen que tengo demonio. Ni una ni otra. Ustedes simplemente no le creen a nadie. Eran gente duro de corazón. Porque ellos lo que les importaba no era si creer o no creer. Ellos lo que les importaba mantener su estatus. Que vengan a ellos como que ellos eran los fariseos, los que sabían todo. Que otro no podía levantarse. Exacto, lo monetario le interesaba, la vanagloria de los hombres. Eso la Biblia dice que a Jesucristo ellos lo crucificaron por envidia. Por envidia, porque las multitudes se iban detrás de él. Y esto es testimonio delante del cielo de que Jesús fue enviado por Dios, de que Bautista fue enviado por Dios. Me gusta la respuesta del Señor, lo dejan en la ignorancia ahí. Ustedes no saben responder, yo tampoco les respondo. Para que aprendan que tienen que hablar honestamente. Jesús sabía que ellos venían a tentarle. Jesús sabía que ellos venían a hacerles preguntas y cosas para buscar una falta en él. Y de paso, los fariseos tenían que hacer esto porque fue profetizado. Acuérdense en el capítulo 12 de Éxodo. Dios dijo que cogieran un cordero y por 4 días lo examinaran. A Jesús lo probaron en todo y no pudieron encontrar ninguna falta en él. A pesar de las preguntas que le hicieron, a pesar de los ataques, en las escrituras se ve que nunca pudieron encontrar nada. Por eso él es inocente, sin mancha, el cordero inmolado, sin mancha, sin pecado.
Ellos no pudieron, mas sin embargo tuvieron que buscar testigos falsos y transgiversar lo que Jesús dijo para acusarle y condenarle. Fue con mentira y con engaño. Versículo 28 dice: pero ¿qué os parece? Y el Señor en todo esto viene hablando de Israel, el estado de Israel, lo que Él tiene en contra de ellos. Por eso vienen estas parábolas. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creyeron, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. El Señor está diciendo algo aquí poderoso, que es algo que también yo veo. En la multitud de personas que creyeron hay un testimonio, hay una prueba, porque ¿sabe qué? El hombre no sigue simplemente por seguir. El hombre no es en su totalidad, porque hay personas que sí le falta un poquito de materia gris, pero el hombre no es bruto, no es estúpido. El hombre siempre busca un beneficio. Entonces ellos vieron que habían señales en la vida de Juan de que este bautismo había venido del cielo, de que este hombre hablaba con una autoridad, que vino en el espíritu de Elías, y así mismo como el Señor Jesucristo. El Señor está dando esta parábola de la obediencia, de la voluntad del Padre hacia sus hijos. Hay unos que obedecen, hay unos que no. El que dijo no, pero luego se arrepintió y fue, este es el que hizo la voluntad. ¿Cuántas veces nosotros, muchas veces, como lo que hablamos ahorita, a veces no queremos ir a la iglesia, a veces no queremos orar, a veces no queremos hacer ciertas cosas? Ahí no está la falta. La cosa es, la obediencia está en que, ok, me arrepiento, pido perdón y voy a hacer lo que el Padre quiere. Entonces, así mismo el Señor compara esta parábola con el pueblo de Israel, que Dios los está llamando hacia Él, pero ellos no quisieron obedecer al Padre. Ellos dijeron: sí, creemos en Dios, pero cuando viene la manifestación, la obediencia, no lo hacen. Mas sin embargo el Señor le dice: las prostitutas, los publicanos, los pecadores, los que tal vez no conocen mucha Biblia como ustedes, ellos sí creyeron. Para ellos es el reino, para los que creen. Esos somos nosotros. La escoria del mundo, lo que el mundo desechó, lo que no es sabio, eso vino a buscar Dios. A nosotros nos escogió el Señor. Por cuanto ellos desecharon al Mesías, nosotros entramos en la promesa. En esta parábola hay sabiduría para los hijos. El hijo obediente no es aquel que siente hacer la voluntad de su padre. Muchas veces no vas a sentir hacer lo que tu padre te dice. Aún, ¿verdad? Los niños, los jóvenes, pero aún muchas veces también siendo adulto no necesita que sus padres le aconsejen, porque en su consejo hay sabiduría. Y principalmente a nuestro Padre Celestial, que muchas veces no vamos a sentirlo de corazón hacer algo,
Mas Dios honra la obediencia. Más que tú digas con palabras, sí, te amo, te quiero, voy a servirte, pero no acciona. La fe es una acción, es un acto. Aleluya. Y con esta última parábola terminamos. Dice la parábola, los labradores malvados. Y esto es haciendo una comparación a Israel. Oiga bien. Oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. El padre de familia es el padre. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. La viña representa el pueblo de Israel, o representa las naciones o Israel en sí. Los labradores son el pueblo judío, a quienes el Padre entregó la ley, a quienes el Padre le entregó una tierra prometida, le entregó las promesas de que habría de venir un Mesías. Hasta ahí entendemos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, mire que habla otra vez de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Los siervos representan los profetas, los cuales de tiempo en tiempo, si usted ve la historia de Israel, si usted lee cómo Dios sacó al pueblo de Israel en los libros luego de Josué, de Jueces, de Samuel y los reyes, la historia de Israel, cómo Dios enviaba profetas a los reyes diciéndole arrepiéntanse, busquen a Dios. Y la Biblia dice que los mataban, los perseguían, eran sufridos. Estos representan los siervos que el Señor enviaba a los que le había arrendado su viña. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo. ¿Y quién es el hijo? Jesús de Nazaret, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Esta es la esperanza del Padre, enviando a su hijo, porque el Señor quiere los frutos de lo que él plantó. El Señor quiere ver que estos labradores son agradecidos, porque la tierra no les pertenece a ellos. Arrendarla quiere decir que él se la rentó, se la prestó. No son ellos los dueños. Israel actuó así. Mas los labradores, versículo 38, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y este pensamiento no necesariamente vino de Israel en sí. Este pensamiento vino de Satanás a través de Israel. Por eso el Señor Jesucristo en Juan le dijo: ustedes son hijos de Satanás, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. El deseo, lo que Satanás vio cuando vio al Hijo del Hombre llegar, fue: este es el hijo, el heredero. Si lo mato, el reino de esta tierra y de los hombres y del pecado me va a quedar a mí. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Jesús, cuando lo mataron, cuando lo crucificaron, lo sacaron fuera de la ciudad, fuera de las murallas de la ciudad de Jerusalén. Lo crucificaron en el Gólgota, que es fuera de la ciudad. Por eso el Señor aquí da detalles
de cómo él mismo iba a ser crucificado y matado. Dice, lo tomaron, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Ay, Dios mío. Y literalmente, oiga bien, la Biblia dice que por nuestro dicho seremos salvos condenados. Ellos mismos dijeron, hicieron un juicio. Ellos mismos les respondieron a Jesús, el Padre va a venir y los va a destruir y le va a arrendar la viña a otros. Literalmente lo que pasó. ¿Por qué usted cree que el pueblo de Israel ha sufrido tanto durante 2000 años? Y Dios lo echó fuera. En el año 70, literalmente, el pueblo romano los destruyó el templo y los echó fuera. No más sacrificio, no más templo, y fueron esparcidos por el mundo entero. Por eso vino el holocausto. Por eso hasta el día de hoy, esa guerra que sucedió es consecuencia de su desobediencia, de su ceguera, de que Jesús vino a salvarlos, y ellos desecharon al Mesías, lo mataron, y ellos mismos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por eso el Señor les quitó la viña y nos entregó a nosotros el pacto, el nuevo pacto, a los hijos de Dios, a los gentiles, para que nosotros entonces trajéramos frutos. Ese es el plan, el propósito. El Padre quiere ver fruto de su iglesia y nos entregó a nosotros la heredad, el reino que para ellos estaba preparado. Esto no quiere decir que ellos completamente fueron desechados para nunca más volver, porque hay gente que se confunde ahí y dice, ya nosotros somos el verdadero pueblo de Israel. No, pero hoy no tenemos tiempo para hablar de eso. Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. La piedra del ángulo quiere decir la piedra principal. En una edificación hay una piedra que si usted la quita, toda la edificación cae. La piedra principal. Y Jesús se hace una comparación con esta piedra. Yo soy esta piedra principal. Yo soy esta columna. Yo soy esa piedra. Que ustedes, los que estaban edificando la casa, dijeron, no es necesaria. Mas era la principal, la más necesaria. Ustedes la desecharon. El Señor le está diciendo esto a Israel. Ustedes no creen en mí, que soy el Salvador, que soy el Mesías. Mas sin embargo, esta piedra que yo soy es la angular, la principal, la necesaria. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Se lo dice claramente ahí. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. Nosotros, los gentiles. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Por eso que no podemos jugar con Cristo. Por eso es que aquellos blasfemos de allá afuera se la van a ver feo cuando blasfeman a Cristo. Si esta piedra cae sobre ti, te destruye. Y si tú caes sobre ella, también. Tú te opones a Cristo, hay problemas. Y cuando el Señor Jesucristo cae sobre ti, también. La piedra angular, la piedra principal. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. A eso sí lo entendieron. Y se ofendían rápido. Y el Señor le hablaba de esta forma a ellos y ni así se arrepentían.
Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Una y otra vez, en su propio temor está la condenación de ellos mismos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el pueblo había visto algo en Jesús sobrenatural. Este hombre había sido enviado por Dios. Y hoy en día hay una doctrina extraña por ahí afuera. Y por eso le hablé de la situación de T.B. Joshua. Y han dicho, una persona puede hacer milagros y señales y puede ejercer ministerio y estar en pecado. Y en eso hay cierta realidad. En eso hay cierta realidad. Pero un hombre que camina en lo sobrenatural, un hombre que camina en el poder de Dios y que a través de sus prédicas las almas son salvas, tiene que haber un respaldo de Dios en esa vida. Porque cuando un rey o un hombre de Dios se descarriaba del camino, Dios lo cortaba o paraba. Y muchas veces usamos la palabra que dice, los dones son irrevocables. Y ciertamente. Pero una persona que no lleva oración, ayuno y una vida de consagración, estas cosas no siguen pasando, esas cosas menguan. Y hoy la iglesia se ha llevado de eso. Y hasta los hombres de Dios como Cristo Jesús, que caminaba en el poder de Dios, los milagros, en las señales, y la gente lo seguía, le dicen que es del diablo. Son ladrones. No te lleves de esos evangélicos, son ladrones. Lo que quieren es dinero. Y no saben el sacrificio que uno tiene que hacer para servirle a Dios. Nada más ven que Dios nos use y que no sé qué. Pero no ven el precio. Que esto uno no lo hace por dinero. Y eso pasaba con Jesús. Lo mismo que pasaba con el maestro, está pasando hoy. Hombres de Dios que están sirviéndole al Señor, siendo acusados de que son demonios, que no creen en ellos y están difamando el evangelio de Cristo. Por eso el Señor va a venir, como dice aquí. Esto también habla, esa parábola habla de la venida del Señor Jesucristo. Él va a venir a hacer juicio a las naciones, porque nosotros los hijos de Dios le hemos predicado al mundo, les hemos dicho, hay salvación, vengan a Cristo, crean en el Mesías, y han dicho, no creemos. Por eso viene juicio, especialmente, usted va a ver en el 2024 cómo empezó ya. 2024 empezó tremendo, terremoto y todo tipo de catástrofe, y la gente esperando que la cosa se mejore y venga mejor, y lo que viene es destrucción. ¿Por qué? Porque el pecado se ha agravado. Y entre todo eso, Dios va a seguir salvando, libertando, haciendo su obra, y el mundo de mal en peor. Amén. Pues la semana que viene continuamos con el capítulo 22. Sean todos, aleluya, bendiciones para cada uno de ustedes. Y será hasta la próxima. Bendiciones.